tardes a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho al doctor Fabio Bertranú por su participación, colaboración hoy acá en esta charla. Gracias a Susana, la doctora Susana Corradetti, que fue la que hizo todas las gestiones para que el doctor pudiese estar hoy acá presente. También quiero resaltar que esta es una charla organizada y que surgió de la comisión de cursos de la asociación y en el marco de la conmemoración de los 100 años de la OIT. Hoy el doctor nos va a hablar de todo lo que vendría a ser la parte general de la participación de la OIT con los temas específicos de la seguridad social. Y la doctora Susana Corradetti nos va a hablar sobre las prestaciones de las recomendaciones que hace la OIT para seguridad social. Me voy a permitir leerles brevemente el currículum del doctor y de la doctora. Comenzamos. Pueden hacer las preguntas que quieran. A ellos no les importa que los interrumpan, pero bueno, vamos a escucharlos. El doctor Fabio Bertranú es economista, graduado de la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía de la University of Pittsburgh. Sus áreas de especialización son el mercado de trabajo, la protección social, la seguridad social y las pensiones. Actualmente es director del equipo de trabajo docente de la OIT para el Cono Sur de América Latina en Santiago de Chile. Es especialista senior en mercado de trabajo de dicha oficina desde 2009 hasta el 2014. Anteriormente trabajó en el ámbito académico, en el Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina, en el Banco Mundial y fue consultor de organismos internacionales. Contribuyó en la redacción del informe del Grupo Consultivo de la OIT-OMS, presidido por Michelle Bachelet, Piso de Protección Social para una Globalización Equitativa e Inclusiva. Y ha publicado artículos académicos y técnicos sobre los mercados de trabajo, seguridad social, pensiones y reformas de salud. Y la doctora Susana Corradetti es profesora adjunta regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UBA, en las carreras de grado y posgrado, profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras, tales como Perú, Colombia, Italia, Bolonia y Cagliari, ex becaria de curso para expertos en relaciones laborales, Bolonia, Castilla-La Mancha y Turín, y coordinadora del curso en 2006, autora de numerosas publicaciones, tanto en revistas nacionales como extranjeras, ex asesora del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en materia de normas y acuerdos internacionales, y participó en numerosas delegaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y en la formación de los funcionarios en la materia. Y además es consultora de la OIT. Bueno, les cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y una enorme satisfacción poder compartir esta conversación con ustedes. A Susana le comentaba que en el año del centenario tenía muchas ganas de poder escribir algo de la seguridad social en la OIT Argentina, pero como el tiempo es tirano y como me toca la función de gestión, nunca encontré el tiempo. Entonces, esta fue una oportunidad espectacular para poder encontrar el tiempo y poder al menos hacer este PowerPoint, ojalá lo pueda transformar en un artículo en algún momento, para poder conversar sobre los dos instrumentos normativos que guían el trabajo contemporáneo de la OIT, el trabajo que también hace la oficina como secretario técnico, que es el todo de norma mínima, y esta recomendación sobre pisos de protección social más reciente del año 2012. Pero bueno, un poco viendo que estábamos conversando, estamos en el año del centenario, y la idea es conversar sobre estos dos instrumentos y ver cuál es el recorrido entre los mismos. También surgió la inquietud de decir, bueno, tratemos de ver cómo llegamos al convenio 102 en el año 52, en esa década, y traté de construir una línea del tiempo en estos 100 años de la OIT
que pudiera documentar la evolución también de los distintos paradigmas que han estado influenciando la seguridad social, porque definitivamente cuando hoy hablamos de la reglamentación del convenio, tenemos una confluencia de distintos paradigmas que evolucionaron en el tiempo. En realidad estamos hablando de una síntesis, si se quiere, paradigmática, de distintos conceptos, de distintos principios que evolucionaron en el tiempo, frente también a realidades muy cambiantes. Y obviamente está el capítulo argentino, el capítulo de América Latina, con sus particularidades en términos de su estructura productiva, económica y por supuesto institucional. Entonces, en la parte de arriba ustedes tienen esa línea de tiempo, no sé si vamos a poder ir punto por cada una, y en la parte de abajo traté de hacer un poco de arqueología de algunos documentos antiguos de la OIT y conectarlos con algunos documentos más recientes. Yo trabajo en la OIT hace 18 años y siempre he estado de alguna forma siguiendo los temas de la seguridad social, la protección social en Argentina. Entonces, en los últimos documentos hay un poquito más de mano mía y el trabajo que hemos hecho con otros colegas en la oficina y consultores y académicos que han trabajado en un equipo. Entonces, la idea de la presentación es contarles ese relato. Es la primera vez que lo estoy haciendo, entonces también les pido tolerancia por si no hay una línea argumental tan prolija. Entonces, les propongo que sigamos esta línea, quizás volvemos, pero muy rápidamente. La idea es que revisemos, voy a ir adelante y volvemos a la línea, que revisemos estas, que podemos decir 4 generaciones en el marco normativo de la historia de la OIT, que está impregnada por todos estos distintos paradigmas. Entonces uno podría hablar de una primera generación influenciada por el paradigma de Beveridge, que representa el seguro social, que ocupó buena parte de la tarea normativa de la organización hasta el año 44, donde aparece la segunda, con la Declaración de Filadelfia, la Declaración de los Derechos Humanos, donde la OIT cambia también o amplía, digamos, el foco de su actividad, pasando no solamente a atender los temas normativos, sino también convirtiéndose en una agencia de desarrollo, con la creación del Sistema de Naciones Unidas y la evolución de la OIT como una agencia especializada para el mundo del trabajo en el Sistema de Naciones Unidas, y también a incrementar o afianzar un rol más también de desarrollo de conocimiento y de evidencia comparada. Entonces, la primera parte, y por toda la historia, obviamente está asignada por la labor principal, la piedra angular del trabajo de la OIT, que es el trabajo normativo. Yo me disculpo en este ámbito también de juristas, no soy jurista, entonces también le voy a pedir tolerancia porque probablemente me toca una licencia en la interpretación de los marcos normativos por mi información. Entonces, la primera generación, el seguro social, la expansión también fragmentada y estratificada de la seguridad social, que tiene y en varios países, especialmente en el Cono Sur, en Chile, Uruguay, Brasil, tiene esa historia de desarrollo prematuro, incluso antes de la creación de la OIT, pero que está caracterizada por ese crecimiento y esa expansión fragmentada, y también en algunos casos bastante estratificada. La segunda generación, como les decía, donde irrumpe ya el concepto de la universalidad mucho más fuerte, con el paradigma a la Beveridge que llamamos, donde toma fuerza la idea de tener una concepción más amplia, más universal, de unificación y de coordinación de los distintos regímenes, y bajo ese paradigma surge esta síntesis que podría ser el convenio 102 de seguridad social de norma mínima, que incluye ciertas características particulares que ya comentaremos y seguramente Susana va a comentar. La tercera generación, que es la consolidación de este nuevo paradigma bajo los criterios del convenio 102, donde se complementa y amplía la protección con convenios
complementarias para los distintos riesgos sociales. Entonces, el convenio citó una norma mínima y después hay convenios que atienden la particularidad de distintos riesgos sociales, ¿no? El principio de trabajo, la riqueza, la invalidez y el resto de las 9 áreas de los nuevos riesgos sociales que atiende el convenio 102. Y podemos decir que a partir del 2001 hasta la actualidad tenemos esta cuarta generación donde ya no hay una producción de convenios específicos de seguridad social y tan solo tenemos la recomendación 202 que empieza a terminarse con la Conferencia Internacional del Trabajo del 2001, donde se toma el tema de la seguridad social como parte del orden del día de la conferencia y donde hay lo que llamamos ahí un nuevo consenso en donde los actores sociales, los actores del mundo del trabajo, los actores tripartitos acuerdan tomar nota de las importantes déficits de cobertura y las limitaciones que había tenido la aplicación del marco normativo a la realidad económica y laboral que está precisamente en el desarrollo, y la idea de tener un instrumento normativo nuevo que pueda poner énfasis y priorizar la protección social básica en un sentido más universal, y ahí surge 10 años después la recomendación 202. Entonces, yo diría que ese sería un poco el recorrido si uno quisiera hacer un marco en una línea de tiempo, ¿no? En el medio, como les decía, también está la Declaración de Filadelfia, que es una declaración muy importante para la OIT, donde se reafirman los principios fundamentales, donde se reconoce que el trabajo no es una mercadería y tiene una influencia muy importante después en la Declaración de Derechos Humanos. Aporta gran parte de los principios que están en la Declaración de Filadelfia, son tomados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce a la seguridad social como derechos humanos. Simultáneamente, entonces, en Argentina tiene un paralelismo, yo creo que es muy interesante el paralelismo cuando uno analiza esa evolución de las normas, qué es lo que pasó con la seguridad social en Argentina, y cuando uno rastrea las primeras, a ver, voy a saltar esto y voy a pasar, voy a saltar un poquito la primera parte del seguro social, que es la primera parte en donde estaba influenciada por la evolución del seguro social en Alemania, ¿no? El modelo de Bismarck, donde tiene 3 principios principales, ¿no? La obligatoriedad, el financiamiento bipartito, ¿no? De empleadores y trabajadores, y la regulación del Estado. Entonces hay cierta autonomía en el desarrollo de la seguridad social, el Estado no tiene una intervención importante en la gestión de la seguridad social, sino más como regulador de una actividad que se realiza en el ámbito de las relaciones laborales. Entonces ahí hay y por eso gran parte de la evolución es fragmentada, porque depende también de la riqueza de la evolución que tuvieron las relaciones laborales y los institutos laborales a nivel de los sectores de la actividad. Entonces cuando se crea la OIT en el año 1919 adopta la influencia de ese paradigma, y a nivel regional lo que pude rastrear como primer documento importante de la OIT es justamente la primera conferencia regional americana, que se realiza en el año 36 en Santiago de Chile, en donde el tema especial, el tema más particular que tuvo la conferencia esa fue justamente esta resolución sobre los principios fundamentales del seguro social. Y hay un documento que está en inglés, pero debe estar en español en algún lado. Yo me comprometo a buscarlo en español, y ahí están un poco están los links a todos estos documentos, y justamente ahí hay un consenso también en los debates de cómo la resolución pretende buscar la ampliación y implementación del seguro social en los países Estados americanos, que muchos de ellos ya habían avanzado incluso previamente, como hacían en el Cono Sur, en Chile, en Argentina ya había una definición, en Uruguay había la definición de creación de la caja de previsión social,
La recomendación, esta resolución está muy enfocada en dar algunos lineamientos de cómo para los distintos riesgos sociales dar una guía práctica para influir en las legislaciones nacionales. Pero yo entiendo que también esa misma resolución se nutre de los avances que hayan tenido muchos de los países especialmente en la región del Cono Sur. El Perú también tiene una legislación importante. Entonces, también la conferencia, el documento de la conferencia tiene también unas hojitas que hacen una descripción del estado de avance de la implementación del seguro social en la parte normativa en la región. No hay tantos datos cuantitativos de cómo iba la evolución en términos de cobertura, pero más en el ámbito de la legislación. Entonces, tenemos ese crecimiento de la seguridad social en forma más fragmentada, ya sea por la cobertura de riesgos como por la organización a nivel de las distintas ramas de actividad, de los distintos sectores de actividad, y cuando irrumpe esta concepción británica que también se extiende a todos los países del informe de Beveridge, donde toman la idea de seguro social, pero lo ponen en un concepto mucho más amplio e integrado, donde ponen en un mismo marco el seguro social, la asistencia social y también los seguros sociales, los seguros voluntarios complementarios. Y ahí amplía también los principios fundamentales de la seguridad social, incluyendo mucho más visiblemente la cobertura universal, la igualdad de trato, la solidaridad y la redistribución del ingreso, la amplitud y suficiencia de las prestaciones, la idea de tener una responsabilidad estatal en la rectoría de los sistemas y el tema de la sostenibilidad financiera. Entonces, estos tres principios se amplían y son considerados más en un ámbito de una protección universal, y por eso los países, varios países de América Latina que tenían un desarrollo mucho más incipiente de la seguridad social, que son países que no están en el Cono Sur, los países andinos, los países de Centroamérica, la República Dominicana, tienen un impulso muy grande en la seguridad social, siguiendo a Mesalago, que es una tipología también del desarrollo de la seguridad social, que habla de los países pioneros, y después habla de este segundo grupo de desarrollo intermedio de la seguridad social. Uno, cuando ve las institucionalidades que aún persisten en muchos países donde tienen estos institutos de seguridad social, donde administran los distintos riesgos y están mucho más, institucionalmente mucho más unificados, incluso a Paraguay, el Instituto de Previsión Social en Paraguay, que administra todos los riesgos sociales, con sus limitaciones, sus carencias institucionales, pero es la influencia de esta concepción de mayor integralidad prácticamente en los países intermedios. El único país que, en realidad, por el nivel de desarrollo es Costa Rica, que tiene un desarrollo institucional bajo este paradigma, pero por sus características económicas e institucionales logra saltar al mismo nivel de los países del Cono Sur en términos de nivel de madurez y nivel de cobertura que tiene el sistema. Entonces, ahí me había mencionado también la declaración de Filadelfia, ¿no?, que lleva la seguridad social a la categoría de instrumento internacional y declara la necesidad de expandir la cobertura y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, bajo ese paradigma surge el convenio 102, en el que determinamos norma mínima, porque tiene a diferencia de los convenios anteriores, establece justamente algunos criterios explícitos para que la política de seguridad social en los países alcance ciertos niveles de cobertura mínima y que las condiciones de acceso y la generosidad de las prestaciones también tengan algunos parámetros mínimos más cumplidos por los países. Además, más renombrado, el que más mencionamos tiene que ver con tasas de sustitución, las tasas de reemplazo, lo que tiene que ver a las jubilaciones de vejez de un 40% para el trabajador industrial promedio con 30 años de contribución, ¿no? Hay una serie de parámetros que se repite para cada una de las prestaciones y los riesgos que cubre, y también influido justamente por el informe de Beveridge, tiene esa visión mucho
progresiva donde engloba la necesidad de tener un plan de seguridad social que cubra las coberturas para los riesgos de enfermedad, maternidad, accidentes y enfermedades ocupacionales, el desempleo, la discapacidad, vejez, muerte, la protección en forma de asistencia médica en especie para las familias y la ayuda a las familias con niños, a las asignaciones familiares. Entonces este convenio sigue siendo el convenio de referencia para la OIT, pero como es un convenio de norma mínima, ya vamos a comentar que surge la necesidad de tener una norma complementaria, en este caso es la recomendación 202, y hay una historia muy rica de qué es lo que pasó en esta década de los 2000, donde fue muy acalorada la discusión de si necesitábamos un nuevo convenio y el temor de algunos actores, precisamente del sector sindical y también de algunos gobiernos, de abrir la discusión a un nuevo convenio, siendo que veníamos de una década del 90 donde había habido una influencia muy grande para reducir el rol del Estado en la provisión, en la organización y aumentar otras formas de provisión de la protección social, como puede ser en el ámbito de la jubilación y pensión y con las administradores privadas, y también que tenía un color muy latinoamericano por el desarrollo que había tenido América Latina en varios países y en Europa del Este. Entonces, pasemos a la parte de abajo del gráfico o de la línea de tiempo, y ahí me resultó muy interesante encontrar este informe que hizo la OIT en el año 57, eso fue ya del gobierno militar, y muy interesante porque el informe lo realiza un especialista de la OIT que está prácticamente 6 meses en Buenos Aires trabajando, porque en ese momento, claro, que venían los actuarios, venían los técnicos, y claro, no era la facilidad de encontrar todo sistematizado. Y fíjense que la primera parte del estudio, en la introducción, habla el estudio de las cajas de jubilaciones constituyó la parte más difícil de la misión. Afortunadamente, los cientos de leyes que regulan su operación fueron admirablemente codificados en el año 51, incluso varios años antes de la misión. Sin embargo, realizar las 2000 páginas de que se componen los textos de tales leyes, puntos suspensivos, fue una tarea que requirió un esfuerzo muy grande. Es lo que primero pone este pobre experto de la OIT que viene y denota las dificultades que tiene el entramado jurídico, normativo, esto que también algunos especialistas han llamado como el laberinto jurídico de la seguridad social que tenemos en muchos de nuestros países. Pero ahí me resultó muy interesante rescatar también cuando habla de la reforma que requeriría el sistema previsional argentino, donde habla de la verdadera reforma del sistema argentino de seguridad social, no es posible sin modificaciones profundas de los regímenes jubilatorios. O sea que hace una revisión de los distintos componentes del sistema previsional, no solo de jubilación y pensiones, sino también de seguro de enfermedad, también de los accidentes, enfermedades ocupacionales, pero se concentra buena parte en lo que llama la necesidad de crear un sistema nacional de pensiones y de proceder a las modificaciones para mejorar la sostenibilidad especialmente y la cobertura, porque evidentemente se observaba que de los parámetros la viabilidad financiera de los sistemas era limitada. Y en ese sentido también sugiere, influenciado por el paradigma que empezaba a reinar en ese momento, a la unificación de las cajas y reemplazar la caja de independientes, empresarios profesionales, rurales y servicios domésticos, y crear un sistema de dos, no podría decir de dos pilares, utilizando la terminología que después vino en los 90, en los 2000, donde hubiera un seguro nacional de pensiones con una protección básica y dejar un segundo nivel para que hubiera una protección suplementaria que fuera asegurada particularmente por las cajas existentes. Entonces, una unificación de un sistema nacional y la complementariedad de cajas específicas que podría ser por ramas de actividad, las ramas existentes. También menciona de forma muy importante el documento la necesidad de tener una verdadera, y subrayé eso, una verdadera solidaridad, ¿no? Porque claro, estaba compartimentalizada la solidaridad para cada una de las cajas y habla
muy visiblemente la solidaridad que debe haber a través del sistema, y menciona especialmente el convenio 102 y sugiere al gobierno argentino a seguir los lineamientos que planteaba el convenio 102. Bueno, me pareció muy importante destacar esto porque hay muchas partes del informe que si uno saca algunos párrafos están muy actualizados. En esta arqueología, como también me toca trabajar en Uruguay, Paraguay, también encontré un documento, y después tengo como anécdota, un documento del Instituto de Previsión Social de Paraguay del año 62. Y yo les puedo garantizar que si leen la introducción, y leen algún documento nuestro reciente de la Seguridad Social de Paraguay, en términos de la que tiene que pasar más cosas, más cambios, más modificaciones, pero en el caso de Paraguay menos. Entonces, es muy interesante ver esta persistencia de algunos dilemas que tenemos en distintas épocas de la historia de la seguridad social. Bueno, voy a hacer un salto un poco largo en la historia, porque lo que sigue en la historia normativa de la UT son los convenios más específicos que complementan el convenio 102, como mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el convenio de vejez, lo que hace es tratar de subir los requerimientos y de impulsar también una protección social más generosa y más amplia. Entonces, este convenio de norma mínima, los convenios específicos, lo que hace es, por ejemplo, en las tasas de sustitución, subir una tasa de sustitución que al menos llegue al 45% lo que tiene que ver con la tasa de sustitución para las jubilaciones por vejez. Entonces, los convenios complementarios lo que hacen es poner recomendaciones más exigentes en términos del nivel de cobertura y amplitud de la cobertura. Yo diría que la historia nuestra está asignada ya por problemas de sostenibilidad financiera, ¿no? Más allá de los dilemas que hay para unificar el sistema, las situaciones que llegaron al final de la década del 60, que también uno la ve en otros países. En Uruguay se crea el Banco de Previsión Social, o el Instituto de Seguridad Social también se crea en el año 68, el año pasado cumplió 50 años, que también es parte de ese proceso de unificación de los regímenes, de las cajas y de la seguridad social. Y ya entramos de lleno a los problemas y a los dilemas más de financiamiento. Y ahí rescaté un documento que presentó Amancio López en una reunión realizada en Ginebra, ¿no? La reunión de expertos sobre financiación de la seguridad social, sobre los aportes sociales, los impuestos y el mercado de trabajo. Y este es un documento que presenta Amancio sobre la experiencia argentina. Y bueno, ahí destaqué que también tiene una realidad que nos va a tocar vivir en los próximos meses en términos de financiamiento del sistema, y que también fueron parte de la historia en los años 90, que es estos dilemas de la política económica, la política de empleo, el financiamiento de seguridad social, en donde hemos tenido ya tres intentos muy marcados de reducir el financiamiento contributivo de la seguridad social con el argumento de tener una política mucho más activa para promocionar el empleo, reduciendo los costos laborales, pero que en los tres eventos históricos que hemos tenido claramente, eso vamos a ver si podemos escribir también algo, el impacto que ha tenido efectivamente el empleo no ha podido ser, no se ha podido identificar, y justamente habla también de los efectos distributivos que ha tenido esta política. Ya en este documento de Amancio hablaba de la sustitución que se hizo en el mes de julio del 80, ¿no? De sustitución de los 15 puntos de la contribución patronal, más los 5 que iban también al sistema, al Fondo Nacional de la Vivienda, que fueron sustituidos por la expectativa también de incrementar la alícuota del IVA y que eso pudiera sustituir, pero que en la práctica no hubo un efecto compensatorio, y el efecto que tuvo también distributivo, que habla del impacto regresivo que tuvo esto por las características que tiene la oferta y demanda de trabajo, en donde el traslado de esa reducción no se produce efectivamente el impacto en el empleo, y si hay algún efecto es un impacto que tiene que ver con los salarios, pero es muy magro, en general por las características que tiene la organización económica de distintos sectores
traduce ni en un impacto sensible en los salarios de los trabajadores ni tampoco en el momento de empleo. Entonces, ahí habla un poco más de en definitiva esto benefició un poco al sector de las empresas. Este es un gráfico que no me voy a detener, es un gráfico del documento más reciente que hemos hecho con Oscar Centráculo y con Pablo Casarín, trabajar en el Ministerio de Trabajo en la área de Seguridad Social, donde justamente retomamos lo publicamos a principios de este año, lo hicimos el año pasado, donde hablamos de estas características que tiene el sistema de seguridad social argentino, que está a mitad de camino entre el modelo Everest y el modelo Bismarck, y donde debería conjugar esos dos paradigmas, pero en la práctica se queda a mitad de camino en términos de lograr la cobertura y de lograr la adecuación en las prestaciones. Entonces ahí también está muy marcada cómo cayó en esa línea negra el déficit, cómo cayó la recaudación y produjo un déficit muy importante en los 80 y los 90, y seguramente se actualizamos en los últimos meses que ha habido en la recaudación de la seguridad social. La última reforma que hubo, una reforma tributaria que ha reducido los objetivos no imponibles para los aportes patronales, las contribuciones patronales que al mismo no tienen efecto similar. Bueno, para ir concluyendo, llegamos al 2001, como mencionaba, la conferencia pone para tratar el tema de la seguridad social. Hay un debate muy fuerte sobre este tema de los grupos creadores que han influenciado por esa onda privatizadora que hubo una seguridad social en varios países. Entonces hay una disputa muy grande sobre si la OIT tiene que pronunciarse o tiene que decir algo sobre la organización de los sistemas y la participación de los administradores privados, la lógica del seguro privado de la seguridad social. Son dos cosas que están asociadas pero que tienen implicancias también muy distintas en términos de la solidaridad, en términos de cómo se distribuyen los riesgos en una población para atender la administración de un seguro. Entonces la conferencia no tiene un acuerdo y termina en la resolución diciendo que cada país tiene que definir junto con sus actores cuál es la conformación de su sistema y que lo importante es lograr una meta de cobertura universal y seguir teniendo como referencia la norma mínima. Entonces ahí se termina de perfilar la necesidad de tener un instrumento que ponga énfasis en la cobertura universal, y durante prácticamente 10 años nos pasamos trabajando a nivel tripartito con distintas reuniones de expertos sobre la necesidad de tener una norma que garantice una cobertura básica universal. Me voy a saltar estas dos y voy a centrarme en la recomendación 202, donde se reafirma el derecho humano a la seguridad social. La recomendación exhorta el establecimiento con carácter prioritario del piso de protección social. Esto era el reflejo del diagnóstico que se hizo en ese momento, que solamente el 38% de la población mundial tenía acceso a una seguridad social razonable, ¿no? Con todas las diferencias que hay en la provisión que hay en los países, pero que a lo largo casi de 80 años de existencia de la OIT, los resultados en términos de acceso universal eran realmente lamentables, ¿no? Entonces, el mayor consenso pasa por definir la necesidad de tener un instrumento que garantice una seguridad básica de ingresos y una atención de salud esencial durante todo el ciclo de vida a todos los que la necesiten, como un elemento fundamental de los sistemas nacionales de seguridad social integrales. Los pisos de protección social deberían enmarcarse en estrategias para la extensión de la seguridad social con miras a garantizar progresivamente niveles más elevados de protección para tantas personas como sea posible, siguiendo las orientaciones en las otras normas de la OIT en materia de seguridad social. Entonces ahí hay parte un reconocimiento que el sistema normativo sigue siendo válido, pero que necesita esta norma complementaria para que los estados apuren el tranco y tengan medidas más efectivas en garantizar esa seguridad básica. Entonces la recomendación pone énfasis en la necesidad de tener como referencia el marco normativo de derechos humanos. Estábamos en un contexto
posterior a la gran crisis financiera del año 2009, entonces había en muchos países una estrategia de respuesta a la crisis que tenía que ver con la austeridad. Entonces también hay un llamado para que los países no utilicen la austeridad recortando las prestaciones, los gastos en protección social. Hay un llamado también para que estos sistemas de protección social tengan un papel mucho más protagónico en lo que es reducción y prevención de la pobreza, en reducción de la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social. En el sentido que gran parte de la desigualdad viene de los problemas que tenemos en el mercado de trabajo, la desigualdad en el mercado de trabajo, pero que los sistemas de protección social no tienen un rol muy gravitante en reducir esa desigualdad que se origina en el mercado de trabajo. Y en algunos casos, como en casos donde se implementaron la privatización, los sistemas de individualización de los riesgos sociales, incluso la protección social puede terminar exacerbando esa desigualdad que surge del mercado de trabajo, siendo que la concepción a lo largo de toda esa historia de la seguridad social es justamente reducir esas desigualdades. Finalmente, para mencionar, porque esto es posterior, la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, toma como referencia justamente la recomendación 202 en parte de sus metas para promover en países en la Agenda 2030. Y para finalizar, este gráfico que es un poco la síntesis de dónde estamos ahora, que es un poco la conjugación de los dos temas de esta conversación, que es el convenio 102 y la recomendación 202, en donde es un gráfico, tiene muchas cosas, muchos títulos, pero sintetiza esta idea de tener un instrumento normativo que guíe las prioridades de las políticas de protección social. Hay sistemas que no comenté, pero no voy a contar, cómo pasamos en la OIT del concepto de seguridad social al concepto de protección social, ¿no? Ampliando el espectro de programas que para muchos ha sido muy adecuado porque permite tener más flexibilidad y incorporar con más presencia todo lo que es el componente no contributivo y traer al financiamiento de la protección social también los impuestos de forma visible, pero para muchos también es muy crítico porque ha desdibujado el rol de rectoría y el rol de preeminencia que debería tener los sistemas de protección social del Estado, ¿no? Entonces, ahí hay distintas visiones, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos esta denominación que se conjuga y es confuso, ¿no? También para los actores, para la ciudadanía en general, ¿no? De qué diferencia entre los principios de la protección social y la seguridad social, ¿no? Pero entonces, la protección social básica, garantizar esto con este instrumento de la recomendación 202 y después los niveles superiores de protección siguiendo el convenio 102, donde la guía sigue siendo parte del seguro social, también la manutención de riesgo a través de distintas formas de organización, como sistemas nacionales o sistemas que pueden ser más parciales y que pueden estar fragmentados por distintos sectores de actividad o grupos de trabajadores, y finalmente un reconocimiento también para un rol para los seguros voluntarios que pueden ser administrados privadamente pero que son complementarios a los otros dos ya no pilares sino estamentos o los dos niveles de protección, y donde el seguro voluntario tiene que desarrollarse o puede desarrollarse pero no a costa o menoscabando la seguridad que tienen que dar los otros dos pilares, el pilar básico y el pilar complementario del primer nivel, que son los seguros sociales. Entonces, este es el paradigma actual con el cual trabajamos, y la idea también era hacer ese recorrido. Ahí hay un par de documentos que hicimos acá en Argentina, obviamente en coordinación también con el Ministerio de Trabajo en ese momento, donde incluso nos anticipamos a la recomendación 202, porque nosotros ya estábamos trabajando con los actores, ya recordarán el surge con la crisis de las asignaciones familiares, entonces por ahí el concepto de no surgen las asignaciones familiares, sino la WATS, ¿no? La
asignación universal por hijo, y ahí tratamos de ver cómo eso, esa idea de tener una asignación universal para el segmento no contributivo, informal, junto con las asignaciones familiares, está muy alineado con esta idea que está promoviendo de tener una garantía, un piso de protección social. Y finalmente, en el año 2015 hicimos también un informe tratando de evaluar el desempeño de la protección social argentina, teniendo como referencia esta recomendación del 202 que habla de la seguridad básica en sus tres etapas principales del ciclo de vida del niño, adolescencia, edades centrales y cuando las personas llegan a la vejez, y teniendo en cuenta también el ciclo de vida y los distintos riesgos que afrontan las personas con ese ciclo de vida. Entonces, bueno, eso se los dejo más como condimento, y les agradezco enormemente la posibilidad de compartir esto con ustedes, que me ha permitido hacer una síntesis histórica y un recorrido de distintos documentos de la OIT a lo largo de estos 100 años. Muchas gracias. Recién bajado del avión. Bueno, ahora escuchamos a la doctora Corrales. Bueno, gracias. Yo agradezco la presencia de mis alumnos de Seguridad Social, por favor, que han venido a sufrirme en una dosis excesiva, mañana y tarde, por un colapso. Pero con Fabio comentábamos intercambios previos a esta reunión que íbamos a decir cada uno. Y lo bueno es que él es economista y yo soy jurista. Entonces, él me dijo, yo de las normas no voy a hablar, y yo dije, zapatero a mi zapato. Y me llamaron. Y aparte que yo tengo el dato que me parece interesante de haber de alguna manera vivido el proceso de ratificación del convenio sobre normas mínimas de la seguridad social. Yo lo llamo así, porque la gente lo llama por el nombre. Soy Moisés en el desierto, hablando de los convenios, pero me parece que vale la pena recuperar el nombre de los convenios. Bueno, ustedes tienen este dato, considérenlo, porque estamos hablando de un convenio que se ratificó, que se aprobó por ley interna el 13 de abril del 2011 y se registró su ratificación el 27 de julio de 2016. Entonces, además, la idea de ratificar el convenio ocurrió y comenzó a gestarse antes de iniciar el circuito legislativo. Este convenio es una muestra de lo que fue posible a los comienzos del estado del bienestar, cuando los regímenes de seguridad social empezaban a consolidarse en toda Europa por obra de la necesidad, hay que decirlo, y gracias a la expansión económica de Napoleón. Es un convenio complejo que no solo exige cobertura de contingencia con prestaciones específicas, sino que obliga a justificar, como lo ha dicho ya de alguna manera Fabio, la extensión en el ámbito personal de cobertura y en el monto de la prestación, para recién allí aceptar el compromiso internacional. O sea que es complejo para evaluar cómo ratificarlo. Además, como es un convenio de norma mínima, pueden elegirse hasta 3 subtítulos siempre que alguno de ellos esté incluido en otra lista complementaria, pero uno dice, con 3 capítulos de un convenio llegamos a una norma mínima de seguridad social, pero me parece que la OIT en aquel tiempo así lo consideró. La peculiaridad que ustedes observan de la distancia entre la aprobación en derecho interno y la fecha del registro de la ratificación hizo que se trascendiera ese proceso en 2 gobiernos. Se inició allá por el 2009 más o menos, y cuando cambió el gobierno en 2016, verano-otoño del 2016, el expediente de ratificación cayó en mis manos.
fue literal. Yo dije, ¿qué hacemos? Los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. No, el tema era que ya estaba definido por el anterior gobierno los capítulos a los que se iban a comprometer. Pero este gobierno decidió que volvía a preguntarle a asuntos internacionales si estaba de acuerdo con enviar la ratificación. Dijimos que sí, todos con entusiasmo, porque aparte estábamos en una mala posición después de casi 5 años de haber aprobado por ley interna el convenio, y por otras razones que voy a explicar ahora que van a quedar entre nosotros. Bueno, entonces se instó a que se enviara la propuesta de registro de ratificación desde el Poder Ejecutivo a la OIT, y esto ocurrió en junio de ese mismo año. En realidad, si evaluamos por qué fue posible la ratificación del convenio, yo diría que hay varios motivos. Por un lado, la derogación del pilar de capitalización individual con la ley 26.425 en el año 2008. Esto era un obstáculo al criterio para ratificar el convenio. Y entonces se permitió una prestaciones de vejez sostenidas por el sector público. Después también hay una ampliación de la cobertura de las prestaciones de vejez por sucesivas moratorias. Entonces se amplió a un porcentaje muy importante de la población, creo que llegamos al 90%, la cobertura de vejez por distintas razones, básicamente por las moratorias, que incluyeron a beneficiarios que por su historia en la cotización no hubieran estado en condiciones de recibir una prestación de este tipo. Además, en materia de prestaciones familiares, se introdujo en la ley de asignaciones familiares la prestación universal por hijo en el 2009 y después la asignación universal por embarazo en el 2011. Esto también genera una extensión de la cobertura de los beneficiarios de las asignaciones familiares. Por eso quedamos comprometidos ahí, no sé si querés darle un clic, mira qué operador tengo, quedaron comprometidos a la parte 1, asistencia médica, parte 5, prestaciones de vejez, sigamos, parte 6, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivencia. Estos son los capítulos a los que quedamos comprometidos. ¿Qué pasó y por qué no elegimos los otros capítulos? Bueno, en prestaciones monetarias de enfermedad tenemos un problemita, que es que la prestación la da el propio empleador de su bolsillo. Entonces no hay ni esbozo ni posibilidad de que esto sea un subsistema de la seguridad social. En las prestaciones de desempleo no solo hay un problema de cobertura de la porción de sustitución, sino que en la actualidad aún ha crecido últimamente la cobertura del seguro de desempleo, el alcance es muy acotado, son 120.000 beneficiarios, un poco más. Y en el caso de las prestaciones por accidente de trabajo, este proceso de ratificación no se encontró en una etapa de modificación del sistema, que ni siquiera se logró efectivamente y en forma completa, pero que no hacía recomendable comprometerse a este capítulo sin haber estabilizado un poco la situación en derecho interno. Por supuesto, el convenio permite que otros capítulos se incorporen a los inicialmente aceptados, pero en principio quedamos alcanzados por esta elección de los 5 capítulos. En el concepto de seguridad social y aún en el de protección social, tenemos que considerar que sus prestaciones, esto lo dice la reglamentación sobre protección, ¿no? Sus prestaciones deben ser suministradas por regímenes universales de prestaciones, regímenes de seguro social
regímenes de asistencia social, regímenes de impuestos negativos sobre la renta, regímenes públicos de empleo y registros de apoyo al empleo. Esto quiere decir que los principios de la seguridad social deben irradiar sobre los regímenes previsionales y consolidar la solidaridad, la subsidiariedad, la irrenunciabilidad y a partir de esta obligación indelegable del Estado. Yo en lo personal no me imagino una seguridad social privada, me parece un oxímoron. En el comienzo, desde el inicio del proceso de ratificación, las autoridades que iniciaron el proceso estaban convencidas de que la ratificación del convenio tendría un efecto precursivo. Si bien está claro que al incorporar una norma internacional al derecho interno se detona el principio de irregresividad que está en la Constitución de la OIT, el compromiso internacional asegura que los estándares de protección deben sostenerse bajo pena de incumplimiento en el ámbito internacional. Es cierto que el convenio no pudo ser mejorado en su totalidad, con normas mínimas. Sí es cierto que como explicó muy bien Fabio, que hay algunos capítulos que fueron mejorados individualmente. Pero también es cierto que obligarse a él es una mayor garantía de que el Estado deberá arbitrar los medios para cumplir con sus compromisos. Mientras tanto, los cambios en el mundo del trabajo, la globalización, el cambio tecnológico, el envejecimiento de la población y la baja natalidad en los países desarrollados, la desigual distribución de la riqueza, generaron desamparo y carencias enormes. Por eso, pasamos ahí en que yo termino diciendo, ¿qué es la protección social para la recomendación? La protección social es el conjunto de garantías básicas de seguridad social definidos a nivel nacional que aseguran una protección destinada a prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. Con esto yo me animo a decir que esta recomendación aparece cuando la seguridad social no alcanza, porque el fenómeno global, los cambios han generado situaciones que afectan la formalidad de la economía, que generan economía informal y que todas estas personas han sido desfavorecidas no solo en su posibilidad de acceso al trabajo, sino a la salud, y están alcanzados por la pobreza y la desocupación, la desprotección. Entonces, yo diría, me permito decir, que la recomendación que tiene un valor distinto a la del convenio, porque la recomendación son pautas orientadoras de la normativa interna que no son susceptibles de ratificación. Estamos hablando de normas de nivel distinto. Una me compromete y la otra me permite seguir estos lineamientos con más amplitud y mayor disponibilidad de medios técnicos, porque hay un aporte muy grande técnico de las recomendaciones a la vida real de los países, ¿no? Entonces, en este momento, la Argentina yo diría que tiene un doble estándar de control. Viene en el 18 de presentar su primera memoria sobre el sector 2. Y como hubo los movimientos para generar el informe sobre protección social mundial, también tuvimos que informar sobre la situación en materia de protección social. Y dejar en claro cuáles serán los pisos nacionales en esta materia. Así que yo diría que lo que nos queda por delante es, aprovechando de estos dos instrumentos y esperando que podamos revertir algunas políticas recesivas, podamos ponernos a la altura de la seguridad social como derecho humano.